Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver a las AFPs que reportaron el 29 y el 30 de abril, así que démosle. Partamos con AFP Habitat, que en cuanto a los ingresos estos están aumentando un 6%, sin embargo la rentabilidad del encaje disminuyó un 64%. Recuerden que el encaje es la cantidad de dinero propia de la AFP que debe invertir en sus propios fondos, es decir, desde el fondo A hasta el fondo E. Entonces a uno le puede parecer que este 64% es mucho, pero hay que recordar que el encaje de este trimestre del 2024 fue bastante excepcional, por lo tanto esta disminución simplemente obedece a que teníamos un trimestre comparable muy alto. Luego, en cuanto a los gastos de personal y los gastos de depreciación y amortización, están aumentando un 12 y un 8% respectivamente, lo cual va muy por encima de la inflación, considerando que la inflación fue más o menos un 5%. Habría que ir a ver por qué están gastándose tanta plata en personal. Luego, hay un ítem de pérdidas por deterioro que tiene que ver con el tema de un juicio que tenía Habitat con unas compañías de seguro, y yo creo que ellos ya están dando por perdida ese dinero, porque si se anotan la pérdida no creo que vean una luz al final del túnel para ganar el juicio. Y no es una cifra menor, porque si se fijan son más o menos 3.100 millones de pesos. Si seguimos bajando están otros gastos varios de operación, en donde destacan, por ejemplo, gastos de comercialización, gastos de computación y gastos de administración. Ahora vemos que los gastos de administración es el ítem que tiene mayor peso, pero sube relativamente poco en comparación a los gastos de comercialización y gastos de computación. Yo no sé por qué están gastando tanta plata en comercialización, quizás tienen más vendedores por ahí en las calles, no sé, pero de todas maneras que haya subido un 12% me parece bastante, considerando que la inflación fue de un 5-6%. Luego, si seguimos bajando, llegamos a los costos financieros, que disminuyeron un 32%, así que en ese sentido el resultado financiero súper bien, y las ganancias procedentes de inversiones o ingresos financieros, como le quieran llamar, disminuyeron un 54%. Pero este número en realidad tiene más sentido considerando el contexto actual. Así que sumando y restando, llegamos a una ganancia antes de impuesto que representa cerca de 44.7 pesos por acción en comparación a los 63.2 pesos por acción del 2024, que representa un 29% de disminución. Y luego del pago de impuestos, que representa un 25-26% de la ganancia, quedamos con un 28% menos con respecto al año anterior. De todas maneras, como les comenté, el encaje siempre distorsiona los números. Entonces lo que me gusta hacer a mí es normalizarlo, en el sentido de que si el encaje es positivo se lo resta a la ganancia, y si el encaje es negativo se lo suma a la ganancia, para poder eliminar esa distorsión. Y me gusta hacerlo antes de impuesto, porque si lo hacemos después de impuesto va a pesar el hecho de que los porcentajes de tasa efectiva de impuesto sean distintos. ¿Qué es lo que obtenemos? Si a estos 44 le sumamos estos 9, quedamos más o menos con estos 35, y lo mismo para el 2024, quedamos con estos 37. Así que aún eliminando la distorsión del encaje, tenemos un resultado que disminuye de un año a otro. Ahora, hay una última normalización que uno podría hacer, y es que esta pérdida que tenemos acá de la pérdida por deterioro, que al final es algo contable, se lo sumamos al resultado antes de impuestos, y ahí recién tendríamos un crecimiento de un año a otro, pero sería minúsculo, sería más o menos de un 5-4%. En el análisis razonado nos damos cuenta que está el ítem de préstamos que devengan intereses, en donde pasaron de la parte no corriente a la parte corriente esta deuda, y es de alrededor de 71.000 millones de pesos, o 71 pesos por acción, pero solamente tiene 60 pesos por acción en caja, pero le queda en realidad todo un año para poder juntar caja y pagar esa deuda. Fíjense acá que vence el 27 de enero del 2026. O lo otro que también pueden hacer es refinanciarla a unas tasas mucho mejores. Ahí vamos a ver en los próximos trimestres lo que hace Habitat con esta deuda. Y lo otro interesante del análisis razonado es este cuadro, en donde hay varios ítems, la verdad, pero el que más me interesa es el costo promedio mensual por cotizante. Recuerden que en Chile las AFP ganan plata por comisión de los cotizantes, no por saldo administrado. Entonces las personas, cuando obtienen su sueldo, pagan un porcentaje de comisión a la AFP. Entonces da un poco lo mismo la cantidad de afiliados que tenga, lo que le importa a la AFP es la cantidad de cotizantes que tenga. En base a eso, uno puede, por ejemplo, sumar todos los costos fijos que tiene la AFP y calcular este costo promedio mensual por cotizante. Y al final es una métrica más o menos de eficiencia. Es decir, en un caso absurdo, si es que aumentamos por 100 la cantidad de cotizantes, uno esperaría que los costos fijos se mantuvieran relativamente parejos, por lo tanto el costo mensual por cotizante sería muy bajo. Por otro lado, si es que tuviésemos 3 cotizantes y tuviésemos los mismos gastos fijos, porque hay que pagarle al gerente, al supervisor, etcétera, etcétera, entonces este costo promedio sería demasiado alto, porque tendríamos muy pocos cotizantes por toda la maquinaria que tiene que moverse para poder administrar los fondos de esos cotizantes. Y la idea es que este número sea lo más bajo posible, y si sube, estamos hablando de que la eficiencia va bajando. En realidad eso es lo que está pasando. Si se fijan, desde el ejercicio anterior, el 31 del 3 del 2024, es decir, el trimestre comparable a este, el costo promedio aumentó cerca de un 14%. Pero hay muchas cosas que pueden estar pasando acá.
uno, que los gastos fijos aumentan, y está también el divisor, ¿cierto? Que es la cantidad de cotizantes. Si la cantidad de cotizantes disminuye, entonces el divisor se hace más chico y por lo tanto el número final se hace más grande. Y eso también está pasando acá. Fíjense que estos datos los saqué de la Superintendencia de Pensiones. La cantidad de cotizantes son alrededor de 960.000 al término de este periodo y actualmente son cerca de 943.000. Me parece que este era el inicio del periodo porque no mencionaron cuántos cotizantes tenían en este trimestre. Hay dos cosas. Están subiendo los costos por temas de inflación y de hecho más que la inflación, y aparte están disminuyendo la cantidad de cotizantes. Y aquí lo mencionan, de hecho, el aumento es de un 13,04%. Me parece que acá yo lo redondeé, por eso quedó un 14%. Respecto a diciembre del año anterior, lo que se produce principalmente por una disminución de casi un 5% en el promedio de los cotizantes y aumentan los costos promedio en un 7,41%. Entonces ese efecto combinado hace que el costo promedio suba. También está este otro ítem de porcentaje de cotizantes sobre afiliados, pero en realidad para mí no me hace mucho sentido andar sacando esos ratios, porque uno puede tener 10 millones de afiliados, pero si solamente 1 millón está cotizando, esos son los que pagan comisión. Así que eso con AFP Habitat. Yo recomiendo mucho ver cómo varía trimestre a trimestre o mes a mes, que se puede ver en la Superintendencia de Pensiones, la cantidad de cotizantes, no solo de Habitat, sino de cualquier otra AFP. Sigamos con AFP Capital y vemos que los ingresos ordinarios están aumentando un 4%, mientras que la rentabilidad del encaje disminuye un 57%. Y aquí la explicación es la misma que para Habitat y va a ser la misma que para las próximas AFP. El primer trimestre del año 2024 fue bastante excepcional, por lo tanto la base comparable es muy alta y es normal tener una rentabilidad del encaje menor. Así que si seguimos, vemos los gastos de personal que aumentan un 9%, depreciación y amortización aumentan un 5% y otros gastos varios de operación aumentan un 9%. Así que los costos operacionales veo que van bastante en línea con la inflación. Luego vamos a los costos financieros que disminuyen a la mitad y los ingresos financieros disminuyen un 12%. Ahora estos números en particular no son tan altos, entonces no me mataría tratando de analizar estos números. De todas maneras, que los costos financieros disminuyan a la mitad me parece algo súper bien. Así que sumando y restando, llegamos a una ganancia antes de impuestos que disminuye un 19% y después de impuestos disminuye un 18%. Ahora, este número está muy influenciado por la rentabilidad del encaje, obviamente. Entonces, si es que uno le resta la rentabilidad del encaje, quedamos con estos números que están acá abajo y vemos que año a año se mantienen relativamente planos. Son más o menos 30.000 millones de pesos. Si vamos a ver el análisis razonado, vamos a tener un cuadro parecido y en verdad para todas las AFP. Y nuevamente el cuadro o el ítem que a mí me interesa es el gasto promedio mensual por trabajador cotizante y vemos que comparando este trimestre, en diciembre del 2024, aunque aquí me parece que está anual, la cosa es que al término del año 2024 y al término de este ejercicio vemos que aumentó un 1%, pero si vemos los trimestres comparables, estos aumentaron un 14%. Entonces aquí puede ser una combinación de factores, ¿cierto? Uno puede ser el hecho de que los costos aumentaron, que lo vimos efectivamente, los costos aumentaron entre un 5 y un 9%, y también que los cotizantes hayan bajado, que si vemos los números, efectivamente también está ocurriendo. Tiene un menos 4,3% menos de cotizantes. Me acuerdo que estos números los saqué de la Superintendencia de Pensiones, pero no me acuerdo si al final de marzo o a final de febrero, es decir, inicio de marzo. Pero de todas maneras, los números no varían mucho mes a mes. Pero este sí te saca una foto clara de cómo estaba a marzo del 2024, al término del ejercicio, y al término del ejercicio de 2025. Así que ojo con las AFP, pues. Sigamos con las siguientes. Vamos con AFP Cuprum y vemos que los ingresos están aumentando un 5%, mientras que la rentabilidad del encaje, como era de esperar, está disminuyendo un 66%. Y aquí ya se empiezan a ver diferencias, porque en cuanto a los gastos de personal y depreciación y amortización, estos se mantienen relativamente parejos un año para el otro. De hecho, si vamos a ver los otros gastos varios de operación, estos aumentan solo un 1%, así que en cuanto a los costos operacionales, estos se contuvieron bastante año a año. Luego vamos a ver el resultado financiero. Los costos están disminuyendo un 21% y los ingresos están disminuyendo un 13%. Pero de todas maneras, los costos financieros, fíjense los números, es casi nada comparado con los ingresos con la utilidad, así que me suba un 100% y da lo mismo básicamente. Ahora, lo que sí puede pegar un poco más son los ingresos financieros, porque es un número más alto, pero de todas maneras que te baje un 13% va súper en línea con el contexto actual, creo yo. Así que sumando y restando tenemos una ganancia antes de impuestos que disminuye un 24% año a año y después de impuestos disminuye un 23% año a año. ¿Y por qué esa diferencia en porcentaje? Porque ahora están pagando un 24% de impuesto por sobre la ganancia antes de impuestos y el año anterior estaban pagando un 25%. Así que si hacemos este mismo ejercicio de poder normalizar por el encaje, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener estos 28.000 millones, le resto estos 5.500 y quedo con alrededor de 22.500. Y para el año 2024 quedo más o menos con 20.400. Así que aquí tenemos un aumento de un 10% si es que nos colocamos antes de impuestos. Así que nada, pues tendríamos una ganancia extra de un 10% año a año si es que quitamos el encaje. Luego vamos a ver el análisis razonado, la misma tabla que hemos visto para la otra, y veamos el mismo ítem que a mí me interesa, que es el costo promedio mensual por cotizante, y vemos que con el trimestre comparable este solo aumenta un 2,7%.
11%, motivado principalmente porque tienen menos cotizantes. Y esto tiene sentido porque, como vimos en el estado de resultados, los costos en verdad variaron nada, diría yo. Por lo tanto, lo único que le va a pegar es el hecho de que le disminuyan los cotizantes, y es algo que efectivamente ocurrió. Así que eso con Cuprum. Sigamos con Plan Vital. Vemos que los ingresos aumentan un 12% y la rentabilidad del encaje disminuye un 62%. Ahora, es tarea para ustedes, eso sí, verificar las magnitudes de estos montos en comparación a los ingresos y hacer eso mismo también con la otra AFP. Yo lamentablemente no puedo hacer eso por la regulación de la CMF, ya que si lo hiciera entraría en la categoría de comparar empresas y no puedo hacer eso. Seguimos con los gastos de personal. Vemos que aumentan solo un 1% y la depreciación y amortización disminuye un año a otro. Ahora, viendo las magnitudes, lamentablemente este número no es tan alto, así que no ayuda a disminuir los costos operativos, pero algo sirve. Seguimos con otros gastos varios de operación. Estos se aumentan un 9%, pero va bastante en línea, diría yo. Es más alto que la inflación, pero no es un costo que se dispara. Seguimos bajando, vamos a los costos financieros. Estos aumentan porcentualmente un montón, pero el número es súper chico, así que da un tanto lo mismo. Y los ingresos financieros disminuyendo a la mitad. Nuevamente, el número no es tan alto, entonces no es para volverse loco. Así que, sumando y restando, llegamos a una ganancia antes de impuestos que disminuye solo un 6%, incluso considerando el tema del encaje. Luego se anotan un 27% en ambos años, por lo tanto ese menos 6% se traduce en un menos 6% de ganancia neta. Entonces, haciendo el mismo ejercicio de eliminar el ruido del encaje, tenemos que antes de impuesto tendríamos un más 12% año a año. Y de hecho, si consideramos este mismo impuesto de 27%, también tendríamos un más 12% en ganancia neta. Así que ustedes tienen que verificar si es que estos fueron buenos o malos resultados de Plan Vital. Echémosle una mirada al análisis razonado de Plan Vital y en particular este ítem de gastos promedio mensual por cotizantes totales, en donde acá vamos a tener el primer trimestre de 2025 y acá primer trimestre 2024. Y lo que me pareció curioso es que este número era muy alto, 23.24, así que lo fui a calcular de manera manual, considerando esta cantidad de cotizantes sacados de la Superintendencia de Pensiones y obviamente tomando los gastos que aparecen en el estado de resultados, y el número fue de 6.34, así que este 6.06 no tiene mucho sentido porque disminuyen los cotizantes de un trimestre a otro y también aumentan los costos. Entonces nuevamente lo calculé manual y me dio 6.56, así que no lo voy a hacer para la otra AFP de calcular este número manual, les creí nomás, pero yo creo que es un buen ejercicio calcularlo de manera manual. De todas maneras vemos que el costo aumenta, evidentemente hay que ver las proporciones para ver si es que aumenta más o menos que la otra, y eso es tarea de ustedes. Así que eso con Plan Vital. Para ir cerrando este video, veamos a Provida, en donde notamos que los ingresos están aumentando un 4%, la rentabilidad del encaje disminuyendo un 60%, gasto de personal aumentando un 13%, depreciación y amortización disminuyendo un 5%. Y aquí, al igual que Habitat, está presente este ítem de pérdidas por deterioro, que el número no es tan bajo, si se fijan son 9.000 millones. Si lo comparamos, por ejemplo, con el gasto de personal, representa más de la mitad. Y quien quiera ver más detalle, está en la nota 18, pero en resumen es un juicio que al parecer no le está resultando tan favorable y se anotaron esta pérdida. Si seguimos bajando, están los otros gastos varios de operación, que en este caso disminuyen un 5%. Luego en la parte financiera, los costos disminuyeron 18%, pero el número es bastante bajo. Si se fijan, están en los órdenes de los 100.000 y los ingresos están en los órdenes de los millones. Así que no es un número para matarse, y lo mismo para las ganancias procedentes de inversiones o ingresos financieros. Aumentan un por 6, pero el número es bastante chico. Así que si bien todo suma para poder aumentar la utilidad del ejercicio, no te va a cambiar significativamente la operación del ejercicio que está acá arriba. Así que sumando y restando, llegamos a la ganancia antes de impuestos, que disminuye un 31% año a año. Luego del pago de impuestos, que aquí pagan el 22% y el año anterior un 23%, tenemos una ganancia que llega a los 27.000 millones en comparación a los 39.000 millones del año 2024. De todas maneras, hay que normalizar por el encaje para tener una foto real, ¿cierto? No distorsionada por esta cosa contable que es el encaje. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es restarla acá, porque como es positivo, se lo restamos. Y a mí me gusta restarlo en la ganancia antes de impuestos. Y vemos que igual hay una caída de un 16% en el resultado antes de impuestos, aún normalizando por el encaje. Ahora, otro número que uno también podría normalizar es este que está acá, es decir, como este número fue negativo, agregarle estos 8.900 millones a este número, que haría más o menos como en 36.000 millones, y ahí tendríamos el aumento de 33.000 a estos 36.000 millones. Sería más o menos un 10%, me parece. Así que eso con Provida. Vamos a ver el análisis razonado, y está este gasto promedio mensual por cotizante, en donde vemos que esto disminuyó. Y aquí es un poco raro porque, bueno, los cotizantes disminuyeron y los gastos, al menos de personal, aumentaron. No creo que la combinación entre ellos les pegue de forma positiva. Habría que calcular este número de forma manual, la verdad. No lo voy a hacer en este video, pero si es que alguien quiere tener una foto realmente clara, este número me parece que es bastante importante y también es un buen punto de comparación con la otra AFP. Así que eso con Provida. Bueno, y eso ha sido todo por este video, en donde vimos las 5 AFPs que cotizan en bolsa. Nos vemos en una próxima oportunidad.